Bien, como les decía esta semana, como ya les anunciaba, esta semana vamos a estudiar dos temas, la transición de fase en redes aleatorias, le llamamos transición de fase, ahorita vemos a qué nos referimos, y la percolación en redes. Entonces déjenme nada más empezar solo como introducción a ver el libro de Barabasi, el libro de ciencia de redes de Barabasi. En su capítulo 3 de redes complejas, perdón, de redes aleatorias, ustedes a lo mejor lo habrán checado porque les dejamos algunos ejercicios de aquí y demás. Aquí viene planteado el problema que vamos a abordar con un poquito más de profundidad ahora. Este problema de aquí, que le llaman la evolución de una red aleatoria, ellos le llaman evolución, y, y es como, aquí nos ponen un videito, dejen ver si está colgado el video, hacen un intento por visualizar a lo que se están refiriendo y cómo es una red aleatoria cuando va evolucionando el parámetro P de probabilidad, ¿no? Pues cuando P es igual a 0 no hay enlaces y mientras P va aumentando, la cosa es que aquí falla, no transmite mucho la idea, pero cuando P va aumentando van apareciendo estructuras un poco más grandes, ¿sí? Sobre todo lineales, hay algunos árboles, pero de pronto para cierto valor de P, que ahorita nos va a decir que cuando P es igual a n-1, ya encontramos una estructura, los nodos o la mayoría de los nodos forman una estructura que vamos a llamar componente gigante y ya una componente gigante conectada y ya después de en adelante solo es la aparición de más enlaces al interior de esta componente gigante. Esto que nos plantearon en este videíto después lo, lo traducen en una gráfica en la que vamos a ver abajo un parámetro, aquí le ponen el parámetro de grado promedio, pero podemos ver o analizar por ahora cualitativamente esta gráfica y ver cómo para valores bajos del parámetro de enlaces, aquí imagínense la probabilidad, ahorita explicamos por qué ponen grado promedio, pero si se imaginan la probabilidad para probabilidades bajas, no hay componente gigante o cualquiera de las componentes enlazadas de nuestra red comparada con el tamaño de la red. Esto, voy a hacerle aquí un zoom. No funciona así. Sí, tal vez sí. Comparado con el tamaño de la red, por eso es que esto está acotado entre 0 y 1. Entonces, el tamaño máximo de cualquiera de las componentes de la red en un principio es despreciable, prácticamente cero, y esto es sobre todo para el límite cuando estamos hablando de una red muy grande, pero hay un valor para el cual de pronto esto cambia su comportamiento, hay un corte, y el tamaño de la máxima componente de ser cero empieza ahora a tener un comportamiento parece lineal, ¿sí? Mientras mayor sea la probabilidad, más grande es esta componente hasta que llegamos a un otro régimen que es el de la aquí ya tenemos una componente gigante y acá ya tenemos una red completa. ¿Sí? Entonces esto aquí viene desarrollado y demás. Lo que vamos a hacer es entrar un poquito más a profundidad a este tema desde el punto de vista primero computacional y luego analítico. ¿Sí? Entonces vamos a ver la naturaleza de este corte de aquí, pero primero vamos a ver, esto es una idealización, vamos a ver eso en qué se traduce en redes reales, entre comillas, que son en realidad simulaciones que vamos a hacer ahorita. Ese es el problema a resolver a continuación. Lo vamos a resolver desde la perspectiva primero computacional, construir esta gráfica para distintas simulaciones y luego desde el punto de vista analítico, y eso lo pueden estudiar si quieren profundizar un poco más en el libro de Newman. Ahorita les decimos exactamente qué apartado y todo en el Moodle o en la descripción del video, pero bien, es un apartado específico del capítulo de Newman. Bueno,
pues quisiéramos, ya cerré eso, quisiéramos empezar y dejarlo abierto. Déjenme irlo abriendo por si queremos volver a esa imagen. Es que la página de Barabasi por alguna razón consume mucha RAM. Supongo que por todas las animaciones que tiene, las gráficas y demás, pero sí me he dado cuenta de que empieza a hacer mucho ruido la compu cuando dejo abierta la, la página de Barabasi. Va, pues vamos a empezar. Espero no tardarme mucho. No, déjenme. La cosa está así. Ahorita ya hemos desarrollado un par de funciones para generar una red aleatoria o una red de Erdos-Rengi. Los hicimos en el bloque del curso correspondiente a redes complejas, es modelos de redes y redes aleatorias. Ahorita vamos a usar la paquetería de Networks para no meternos en broncas, aunque en el notebook de profundización, si ustedes quieren luego hacer con más calma y con más detalle para redes más grandes, la gráfica de la transición de fase, eso va a ser conveniente utilizar alguna de las funciones que ya generamos en un principio del curso, que era el modelo GNL, que para este ejercicio resulta ser el más eficiente, por razones que en un ratito explicamos. ¿Sí? Entonces vamos a importar networks, vamos a importar NumPy, y para la gráfica vamos a importar Matplotlib. Entonces, primero vamos a explorar, vamos a presentar la función que vamos a utilizar, que se llama justamente Erdos-Rengi Graph, que toma dos parámetros, el número de nodos y la probabilidad de enlace. Entonces, esto me genera una red que si la corro así, pues la guardo y la pierdo, pero si la guardo, bueno, la genera y la pierdo, pero si la guardo yo podría graficarla. Entonces, básicamente una red de 50 nodos, vamos a ponerle sus enlaces. Vamos a ponerle sus enlaces, bueno, sus etiquetas. Y voy a darle un valor un poquito más pequeño para que estemos en el límite en el que a veces sale conectada, a veces sale no conectada, para que empecemos para que generemos las instrucciones con las cuales vamos a poder analizar estadísticamente cuál es el tamaño de esta máxima componente, tomando como parámetros tanto el tamaño de la red como P, la probabilidad de enlace. ¿Sí? Entonces ya tengo una G que resulta que tiene 49 nodos en su componente gigante y uno que no pertenece a la componente gigante. Sabemos, ya hemos utilizado la función Connected Components. Connected Components, DG, que básicamente es un generador. Si ustedes quieren saber qué elementos tiene, lo convierten a fuerza en lista, y lo que nos va a dar es dos elementos, cada uno de ellos un conjunto con nodos. Entonces el nodo 23, en este caso el nodo 23 es el único que está en la segunda componente, y todos los demás del 0 al 22, y luego del 24 al 49, todos están en una de las componentes. ¿Sí? Yo podría tomar el máximo, pero ya hemos visto también en algún momento del curso que puede llegar a ser ambiguo esto del máximo. A veces toma, de hecho creo que lo que toma ya lo hemos hecho, ya lo hemos deducido alguna vez, ¿no? O identificado alguna vez. Toma la componente con el valor máximo. Entonces en este caso nos da este resultado sobre todo porque 49 es el valor máximo, está en esta componente. Y creo que así es lo que habíamos identificado, pero para que no haya pierde, a máximo le podemos meter un argumento que sea la métrica con la cual va a comparar a los elementos para arrojarnos el máximo. Y si en la métrica o en esa clave le ponemos len, la función len, o sea, la longitud, lo que nos va a dar es el elemento de este
conjunto de conjuntos que son las componentes gigantes, el elemento que tenga una longitud más larga. ¿Sí? Para este análisis, de hecho, no nos interesa la componente en sí, sino su longitud. Vamos de una vez a sacarle la longitud. En este caso ya lo sabemos, es 49. Ya, visualmente ya nos habíamos dado cuenta que esta componente tiene 49 elementos. Ahora, vamos esto a convertirlo en un parámetro. El tamaño de la red vamos a convertirlo en un parámetro, que por lo pronto va a ser 50. Corrimos otra red, que ahora tiene 4 nodos aislados y el resto en una componente gigante. Y como era de esperarse, la longitud o el tamaño de la componente gigante es 46. Para poder hacer esta gráfica o para poder ver cómo nos aproximamos a esta gráfica en la que claramente hay una transición de fase, necesitamos no el tamaño de la componente, sino la fracción de nodos que pertenecen a la máxima componente. Por eso es que ahora habíamos convertido a n en parámetro y esto lo vamos a dividir entre n. Esperen un segundo. Estoy en Wi-Fi. De hecho, creo que ya los perdí, ¿no? Entonces, lo que nos interesa, y eso creo que se perdió en la grabación, pero lo repito, lo que nos interesa ahorita es el parámetro n, el tamaño de la red. Entonces, yo nombro a n en un principio, genero una red de Erdos Renyi de tamaño n, después jugamos con el parámetro de probabilidad, pero por lo pronto n es el tamaño de la red, esto nos va a dar una red con 50 nodos, y les decía antes de que se cortara la transmisión, que lo que nos interesa para reproducir esta gráfica no es el número de nodos de la máxima componente, sino la fracción de nodos que pertenecen a la máxima componente. Por eso nos convenía convertir a n en un parámetro para que así yo en lugar de el tamaño de la máxima componente, que en este caso es 46, lo que tenga sea la fracción, o sea, esto poderlo dividir entre n, el tamaño de la red. En este caso, tenemos que el 92% de los nodos pertenecen a la máxima componente. ¿Sí? Si esto lo subo acá, y por lo pronto ignoramos la, ignoramos la visualización, ya ahorita mismo ya no va a hacer falta. Podemos ver cómo estamos nuevamente frente a una variable aleatoria. El número de nodos que pertenecen a la máxima componente es una variable aleatoria que va a depender que va a tener un valor distinto en cada una de las corridas. A veces es 82.9, 92, 9. Entonces lo que quisiéramos es analizar estadísticamente esto. ¿Sí? Esto lo podemos hacer, bueno, no, antes vamos a jugar con el otro parámetro. Ya podemos hacer esto para para cualquier n que queramos. Pues para una n más grande, fíjense cómo ahora pues, nuestros valores suben, ¿no? Están más cercanos al 1. Pero si lo hacemos para 10, nuestros valores ahora están más bajos, están cercanos al 10, 20%, a veces 30%, 40% por ahí. Ya tenemos
la mitad del trabajo ya sacamos la función de nodos que pertenecen a la máxima componente como función de el tamaño de la red para hacer el análisis estadístico. Ahora vamos a hacer a liberar o a jugar con el otro parámetro que es la probabilidad. ¿Sí? Para esto vamos a meter, a generar un dominio, ¿sí? Llamémosle dominio, que por lo pronto, que por lo pronto sea un arreglo de NumPy que vaya de qué les gusta, punto 0,1 a 1 y que nos dé, solo de aquí, nunca me acuerdo de los valores, digo de cómo funciona, ahí no, no es array, es arrange, arrange, solo que les digo que nunca me acuerdo cómo funciona arrange. Ah, sí. No, es linspace el que nos interesa, ¿no? Entonces, linspace toma un valor mínimo, un valor máximo y un número, ¿no? Entonces, vamos a ir de 0,01 a 1, que es la máxima probabilidad, y tomemos 50 valores. A eso llamémosle dominio. De modo que podemos ahora hacer un for P en dominio para los distintos valores de la probabilidad que nos da este arreglo, que es de 0,01 a 1 y nos da 50 valores, ¿sí? Para todos esos valores de P. Metemos esto dentro del for, dentro del bucle, y sustituimos aquí el segundo parámetro, que es P. Por lo pronto vamos a pedirle que nos imprima el valor. Estamos fijando el tamaño de la red en 50. Vamos a hacer variar la probabilidad desde 0,1 hasta 1. Y por lo pronto que nos imprima el valor de los nodos en la máxima componente. Pues fue rápido, resulta que para P igual a 0,01 es 14%, 72%, 94%, 100%, 96% y de ahí en adelante todos son 100%. Creció muy rápido, sí, pasó de 14 a 72, a 94, al 100%, ¿sí? Y después se estancó en 100%. Para poder ver qué tan rápido crece, vamos mejor a hacerlo de otro modo. Vamos eh, vamos para poder graficarlo principalmente, vamos a utilizar otro enfoque, que es el enfoque de los de las listas por comprensión, ¿sí? Las comprehensive list, les llaman en Python, ¿sí? Pues, para no entrar en un bucle, vamos a meter esta misma información fuera del bucle, pero en lugar de imprimir la longitud de la máxima componente, vamos a hacer una lista por comprensión que nos dé este mismo valor, que queremos ahorrar pasos y hacerlo todo en una sola línea. En lugar de definir la red y luego sacarle sus máximas componentes, vamos a meter de una vez aquí la red. En lugar de G, vamos a definir dentro de la función con componentes conectadas a la propia función. Déjenme comentar esto. Y esto lo vamos a hacer, este cálculo completo que es la longitud de la máxima componente conectada para una red de Erdos Range con parámetros n y p, eso dividido entre n para que sea una fracción, lo vamos a hacer para cada p in dominio, para todas las p's del dominio. Pues fíjense cómo nos hace lo mismo, pero ahora es una lista.
En lugar de tenerle que poner print en cada uno de ellos, lo que nos generó es una lista. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo puedo hacer estadísticas. ¿Sí? Si eh, esta lista, esta es una corrida, ¿sí? Una variación de P en una corrida, lo que podemos llamar una corrida, pero yo puedo esta información irla almacenando en un arreglo para que al final lo que nos dé es el promedio. ¿Sí? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a llamar n max, que va a ser igual a un arreglo de puros ceros que tenga la longitud del dominio. Y luego, aquí sí tengo que hacerlo necesariamente con un for i in corridas. Por lo pronto déjenme ver si puedo hacer 20 corridas y no tarda mucho. For i in 20. A nmax, que originalmente eran puros ceros, le voy a ir sumando los resultados de la corrida. Entonces al primer elemento de nmax le voy a sumar punto 1, al segundo punto 64, al tercero punto 92, punto 94 y luego puros unos. ¿Sí? Entonces a nmax le vamos a sumar, que originalmente eran puros ceros, le voy a sumar los resultados de esta primera corrida. Y esto lo logramos convirtiendo esa lista por comprensión en una regla. Esto marcó un error. ¿Sí? Es que aquí era por i in range 20. Entonces, nmax, vamos a ver qué forma tiene. Primero es 2.8, 9.74, no sé qué, y luego son puros 20. Esto es porque, si se acuerdan, para P's grandes, la probabilidad, la longitud o la fracción de nodos que pertenecen a la componente gigante es 1 para P's grandes. Y si esto lo hicimos 20 veces y acumulamos toda esta información, por eso los valores mayores, los valores superiores de este arreglo son 20. Pero si lo que quisiéramos es la estadística, esto hay que dividirlo entre el número de corridas 20. ¿Sí? Permítanme entonces esto graficarlo para ver el comportamiento. Aquí ya podemos ver cómo para valores pequeños de P, solo para no perdernos, ponerle aquí PLT X de label P, un size de 15. Para valores pequeños de P, la fracción de nodos que pertenecen a la componente gigante es baja. Y para valores mayores de P, la, los nodos que pertenecen a la máxima componente son todos, ¿sí? Es el 100% la unidad, ¿sí? La fracción es la unidad. Pues vemos cómo avanza rapidísimo. Estamos lejos todavía de poder identificar un comportamiento así, ¿no? En donde tenemos acá valores bajos y de pronto haya una transición de fase que podamos identificar. Bueno, un crecimiento que podamos identificar. ¿Cómo lo podremos resolver? Será cosa de darle aquí un orden más hacia abajo y entonces que dominio sea un link space que vaya desde 0.001, o sea, desde una milésima hasta 1. Vamos a ver. Lo corremos y lo graficamos. ¿Sí? Y no parece que se vea bien. Vamos a darle entonces otro orden de magnitud para que P vaya desde una 10 milésima hasta 1. Y no, todavía no. Y es que lo que no es muy claro acá o no nos lo presenta es que vamos a ver qué pasa si ponemos escala logarítmica. PLT X scale log. Y si en lugar de
plot, bueno, en lugar de rayas le ponemos puntitos, vamos a ver cómo se comporta. Pues no, de todos modos no, parece que no. Aunque ya se ve un poco más la transición más suave acá, no estamos viendo una transición de un comportamiento así. Vamos a ver qué pasa si aumentamos el número de nodos. 100 nodos. Obviamente tarda un poquito más, no tarda demasiado. Y salió peor, pero es que además nos lo está acotando aquí en 10 a la 0, o sea, en 1. Entonces, puede ser que lo que ocurrió desde antes es que, bueno, si ya definimos dominio, que es el dominio de las P, si yo quiero graficar P, aquí P está yendo de 1 en adelante, es algo que claramente está mal. Entonces, más bien hay que graficar Nmax respecto al dominio. Y vamos a ver si esto mejora un poco. Bien. Entonces, vemos cómo hay un valor en el que sí es cercano a 0. Perdemos mucha información aquí para luego ya tener los valores que están por 80% y hacia arriba, ¿no? Esto ya nos acerca un poco a la solución. O sea, sí estamos viendo que ya capturamos en la foto, capturamos ya la región que queremos observar, ¿sí? La cosa es que no estamos eligiendo el dominio correcto. Vale la pena entonces utilizar, en lugar de, si vamos a utilizar escala logarítmica en P, vale la pena que el dominio no sea un lin space, sino un log space. Que vaya, en este caso, acuérdense que log space, acuérdense que log space recibe las potencias de 10 que queremos que contengan nuestro arreglo, ¿sí? Y el número de puntos que queremos entre esas dos potencias de 10, ¿no? Entonces, en lugar de .0001 le voy a dar una potencia de -4. En lugar de 1 le voy a dar la potencia 0 porque 10 a la 0 es 1, 10 a la -4 es .0001 y los mismos 50 valores para ver si con este nuevo dominio mejora la visualización. Sí, parece que sí. Entonces, el defecto es que todos se nos estaban acumulando acá arriba por no tener escala logarítmica, ¿sí? Y estar hablando de valores muy pequeñitos. Entonces ya tenemos una especie de, no, todavía no le podríamos llamar una transición de fase, ¿no? Un cambio de comportamiento, pero sí valores de P para los cuales la fracción de nodos que pertenecen a la máxima componente es baja, y de pronto un brinco que nos lleva ahora a que el número de nodos pertenecientes a la máxima componente sean casi el 100% o la mayoría, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora cambio el tamaño? Vamos a darle un 50. También ya se ve. Entonces tenemos valores de P para los cuales la fracción de nodos que pertenecen a la máxima componente es baja y de pronto brinca y una fracción de nodos, la fracción de nodos pasa a ser 1. Vamos a hacer esto mismo, pero ahora para muchos valores de n, para ver si notamos regularidades. Eh, solo déjenme hacer, mm, si vamos a completar esto de acá con un número de corridas, porque eso después nos va a convenir modificarlo. Aquí le vamos a hacer corridas como un parámetro más, 20 corridas. Para 50, para 100, para 200, para 50, para 100
Bueno, ya todo esto vamos a meterlo en la misma celda. Para no tener que estar corriendo las dos celdas. Para 50, para 100, quizás para 200, vamos a ver, y a ver si notamos alguna regularidad, y ahorita lo hacemos para un conjunto ya más grande, ¿no? Entonces para 200 igual tenemos el mismo comportamiento, fracciones bajas, un brinco y fracciones altas, el total de los nodos. Entonces, ¿cómo podemos esto hacerlo varias veces para comparar las distintas eh, los distintos valores de n y ver este brinco cómo se está comportando? Vamos a todo meterlo en en lugar de definir a n en un principio, vamos a meter a todos en un for, ¿sí? Por n in distintos valores de n, 50, 100, ¿sí? Bueno, vamos a meterle también 10, ¿sí? 50, 100 y 500. Estamos cubriendo dos órdenes de magnitud, ¿sí? Casi tres. Y si esto entonces lo metemos dentro del for, no hace falta que estos dos que son instrucciones de la gráfica los podemos sacar del bucle. Y lo único es que para distinguirlos vamos a ponerles aquí su label, una etiqueta correspondiente al valor de n. Entonces al final le vamos a pedir que eh, nos muestre la leyenda. Voy a hacer más pequeñito esto para que se alcance a ver todo el código y lo corremos. Si se acuerdan que ahorita lo hicimos para 200, tardaba un poquito más y es porque con 20 corridas y redes muy grandes, esto ya es un poco más tardado. Eso lo vamos a sustituir con un truco estadístico que ahorita hacemos, pero por lo pronto en lo que corre déjenme ver si no hay dudas. Ya terminó de correr. Entonces vamos a analizar con cierto detalle para ver si ustedes me pueden decir si notan alguna regularidad. ¿Sí? El brinco se va recorriendo. Para valores, para una red de tamaño 10, el brinco está acá a la derecha. Para una red de tamaño 50 es esta de acá, la amarillita. Para tamaño 100 está aquí. Y para tamaño 500 es esta roja que está a la izquierda. Entonces, de entrada, ¿ustedes ven alguna regularidad? Bueno, lo que podemos ver y podríamos deducirlo por el tamaño de la red es que mientras más grande sea la red, más se aproxima el inicio de la gráfica o de la curva, más se aproxima al cero. Y eso tiene sentido porque cuando tenemos 10 nodos y todos los nodos están aislados, la máxima componente es cualquiera de los nodos y tiene tamaño 1. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que el 10% de los nodos pertenecen a una máxima componente, cualquier máxima componente que son las componentes de un nodo. Entonces, ese 10% se ve reflejado aquí en que la gráfica azul inicia en punto 1. ¿Sí? Pero repito, eso es claramente un defecto por el tamaño de nuestra red. Pero ya para cuando n es igual a 50, este efecto se pierde porque 1 entre 50 ya es un valor muy pequeño. 1 entre 100, una centésima en la gráfica ya es imperceptible. 1 entre 500, y mientras más grande sea nuestra red, ¿sí? Este efecto en el cual al principio todos los nodos están aislados y eso sería su máxima componente, se va haciendo una fracción cada vez más despreciable y por eso se va aproximando cada vez más al cero. Eso explicaría por este comportamiento de acá. Pero si ignoramos ese comportamiento, podemos ver que el brinco también es más rápido o más pronunciado mientras más grande sea la red, ¿no? Para n igual a 10, este brinco es una transición suave. Para n igual a 50 es más rápido. Para 100
Y para 500 es la región en la que ese brinco ocurre, es más compacta, ¿no? Está más acotada. Pero ustedes se animarían así a ojo a decir algo respecto al valor en donde esto ocurre. Para n igual a 10 está aquí, por aquí, ¿no? En esta región de acá. Para n igual a 100, que es el verde, está en esta región de acá. Vámonos a perfeccionar un poco más esta gráfica. No alcanzo a ver si en el chat alguien dijo algo y si quieren activen su micrófono con confianza. Pero vamos a jugar con la siguiente idea. Ya estaba tardando mucho en 500. Vamos a modificar el tamaño de las corridas para que más o menos haya un balance entre el número de nodos y las corridas que dé igual a 1000. Déjenme explicarlo de la siguiente forma. Vamos a hacer un balance en el cual el número de nodos y el número de corridas, su producto sea igual a 1000. Esto no afecta tanto en términos de la estadística porque cuando tengamos redes más grandes, ¿sí?, le va a costar más trabajo hacer el cálculo. Sin embargo, una red más grande eh, muchos, hay muchos más nodos para hacer la estadística. Entonces se puede, es válido hacer menos corridas cuando la red es muy grande. Repito, porque estamos promediando sobre más nodos y eso de alguna manera como que equilibra la estadística. A reserva de hacer eso con un poco más de cuidado, déjenme nada más eh, llamar variar el número de corridas como 1000 entre n. De este modo, cuando tengamos 10 corridas, cuando tengamos 10 nodos, vamos a tener 100 corridas. Cuando tengamos 50 nodos, vamos a tener 20 corridas. Con 100 nodos, 10 corridas. Con 500 nodos, 2 corridas. Y de una vez vamos a meterle una red de 1000 nodos, para el cual solo va a ser una corrida. Y déjenme ver si podemos hacer algo más. No, por lo pronto no. Bueno, vamos a, solo para ver cuánto esperar, vamos a importar TQDM. From TQDM import TQDM, que ustedes recordarán que nos permite en bucles ver qué fracción de los bucles ya ocurrieron. Entonces aquí se lo aplicamos al iterador de nuestro bucle. Eso nos permite visualmente ver cuánto se está tardando. No tardó tanto para los primeros 3 valores, para el cuarto tampoco, y el quinto quizás tarde un poco más, pero aquí hubo algo mal, ¿no? Aquí lo dejó de ver corridas, es enteros. Es que al final estamos dividiendo entre 20 porque habíamos supuesto 20 corridas, ¿no? Pues eso lo vamos a meter acá, como que redefiniremos a nmax como nmax, la estadística sobre todas las corridas, es decir, entre el número de corridas. Y de una vez, pues vamos a darle más valores al dominio para tener, ya que vimos que no tarda tantísimo, pues vamos a darle más puntos al dominio para intentar notar más claramente la regularidad. Mientras corre, voy a ver en el chat si alguien puso algo, ¿no? Para mí tarda un poquito más, pero no tardo tanto. Entonces, ¿qué observamos? Ya tenemos más puntos sobre los cuales ver. Ya tenemos 3 órdenes de magnitud, ¿sí? 10, 100 y 1000. Entonces, para 10 tenemos el efecto de tamaño, muy claro el efecto de tamaño que ya habíamos acusado hace rato, ¿no? Que no empieza a ser casero, pero eso es porque es una red pequeña. Para las siguientes redes, 50, 100, 500 y 1000 ya están más pegaditas aquí.
Y ya pueden ustedes animarse a decirme en dónde está centrada la transición, ¿sí? El brinco. Para 10, aunque tarda más y es más suave, ¿dónde está colocado? Está colocado aquí. Bueno, esto tal vez no me lo crean porque es es muy suave, pero para 100, ¿dónde está 100 que son los verdes, dónde está colocado? Casi que ya podríamos decir en 10 a la 2, ¿no? Y para el tercer orden de magnitud acá en 1000, pues podríamos prácticamente decir que está en 10 a la menos 3. Ya ahí aparece una regularidad, si me creen, y es que el brinco o la transición entre ninguno de los nodos en la componente gigante y todos los nodos en la componente gigante está relacionada con el tamaño de la red, eso ya lo sabíamos, pero de una forma muy precisa, ¿sí? Para una red con 10 nodos está en 1 entre 10, o sea, 10 a la 1. Para una red con 100 nodos está en 1 entre 100, o sea, 10 a la menos 2. Y para una red con 1000 nodos está en 1 entre 1000, o sea, 10 a la menos 3. Y sus intermedios, ¿no? El 500 y el 50. Si esto fuera así, podríamos lograr que ese brinco estuviera en un lugar con independencia del tamaño. ¿Sí? ¿Cómo? Multiplicando el dominio por el tamaño de la red. Y entonces si yo a 10, al nodo, a la red con 10 nodos, su dominio lo multiplico por 10, en lugar del brinco estar en 10 a la menos 1, estará en 1. Si yo el dominio de la red de, de 100 nodos lo multiplico por 100, el brinco en lugar de estar en 100 a la menos 2, estará en 100 a la menos 2 por 100, 10 a la menos 2 por 100, o sea, 1. Y lo mismo para mí, ¿no? Creo que ahí me revolví, pero ustedes entendieron, ¿no? Entonces vamos a hacer una última gráfica, pero ahora multiplicando al dominio por n. Mientras corre igual, veo si en el chat alguien puso algo, ¿no? O alguien alzó la mano. Y entonces, en un principio, para resolver solo una cuestión a partir de lo que veíamos, y es que el brinco o la transición se da en el inverso del de n, esto lo podríamos contrarrestar multiplicando, graficando, ahora no respecto al dominio de P, sino a una función del dominio o una función de P que sería P por N. Y aquí es donde ya parecemos haber domado a la gráfica, porque independientemente de N, todas nuestras redes tienen la misma transición. A veces en las redes más pequeñas se da de forma más suave e imperfecta, pero mientras vamos haciendo creciendo mientras hacemos crecer a N, la transición se va a dar en un punto más claro, más específico, que es el 1, y el comportamiento se va aplastando cada vez más aquí abajo, ¿no? Eso explicaría quizá por qué aquí en esta gráfica de Barabasi, que por cierto, si lo leen con calma, ven cómo esta descripción corresponde a una red cuyo tamaño tiende a infinito, ¿sí? Y se da en el valor 1. El valor 1 de qué? De esta función de P, que es P por N. El dominio, que es P, lo multiplicamos por N. Es más, aquí en la, en la gráfica tuvimos que haber modificado la etiqueta. La voy a modificar acá. P por N. Ahorita ya no lo voy a correr, pero aquí ustedes imaginen que dice P por N, porque es en ese punto en donde se da esa transición. Ahora, eso explicaría también por qué acá el dominio en el libro de Barabasi es K promedio. Porque si ustedes recuerdan, K promedio, el grado promedio de una red aleatoria, es precisamente P por N menos 1. Pero pues la N menos 1 se la regalamos para el caso de N muy grandes, y N menos 1, 1000 menos 1 es prácticamente 1000.
Y entonces en realidad lo que estamos describiendo aquí abajo en el dominio es ya de forma independiente a n el grado promedio de la red. Acá hasta podríamos hacer eso, P por n, que es igual a K, K promedio. 1. Eso ya nos permitió de alguna manera ver qué necesitaríamos para reproducir más precisamente esta transición o este diagrama que nos pone vara base, ¿no? Lo que tendríamos que lograr es hacer una n, hacerlo para una red más grande. Y mientras más grande, este brinco va a ser cada vez vamos a tener ahí un cambio en el comportamiento más claro, una discontinuidad aquí. ¿Sí? Pues les tocaría a ustedes hacerlo ahora para 5,000 o para 100,000 quizás, 500,000 tal vez, ya costaría trabajo. Tenemos un notebook para eso, pero ahora vamos en un momentito, tenemos hasta las 11. Esto sería la aproximación computacional, ¿sí? O de simulaciones para ver cómo es que se está dando este comportamiento. Ahora lo vamos a hacer analítico. Entonces, interrumpo. Bueno, voy a ver qué dicen en el chat. Ok, entonces la relación es inversamente proporcional, entiendo, ¿no? Sí, inversamente proporcional a n. Y, o sea, esta transición, si no multiplicábamos el dominio por n, y es más, vamos a hacer ambas gráficas. Agrego código. Hago una primera gráfica que sea respecto a n, no respecto a p, para el cual no multiplicamos al dominio por p. ¿Sí? Es más, eso podríamos hacerlo, bueno, luego vemos para hacer dos imágenes. Nada más que aquí lo que tenía que ver era dominio, ¿no? Y aquí es P. Y luego, para K promedio, vamos a hacer las dos imágenes. Pregunta Leonardo si el comportamiento es inversamente proporcional, fue lo que preguntaste. Sí, entonces el lugar en donde se da el brinco es inversamente proporcional al tamaño el tamaño de la red. Entonces, para una red de tamaño 10, el brinco se da en 1 entre 10. Para una red de tamaño 100, el brinco se da en 1 entre 100. Y para una red de tamaño 1000, el brinco se da en 1 entre 1000. Ese brinco es más pronunciado, la discontinuidad en la derivada es más clara mientras más grande sea la red. Para redes pequeñas en realidad es una transición suave, pero para redes cada vez más grandes hay una discontinuidad en la derivada ahí, ¿no? Y si eso lo podemos contrarrestar graficando en lugar de P por N, que es algo muy cercano al grado promedio. Y entonces ya podemos ver, repito, porque aquí Barabasi grafica K promedio y nos lo da con independencia de N. Y lo que podemos saber, ya nos lo advertí en la descripción, es que esto corresponde al caso ideal en el que N tiende a infinito. Ustedes tendrán que jugar con N para hacerla cada vez más grande y ver cómo para una N igual a 50,000 o a 100,000 ya la transición es muy abrupta, ¿no? Hay un corte muy claro. Lo que vamos a hacer ahorita es describir esto, por qué ocurre así para K promedio igual a 1, para una red cualquiera, pero desde el punto de vista analítico. Dejo de